pero muy buenas noches. Bienvenido a una nueva emisión de Estación Buenos Aires en un fin de semana muy particular. Usted sabe que entramos por estas horas en la veda política y realmente no hablamos absolutamente, no podemos hablar absolutamente nada de la veda política, pero sí algo vamos a tocar. Usted desde hace muchos años sigue Estación Buenos Aires y sabe que nunca transgredimos ninguna ley, pero siempre algo pudimos colar. Gracias a Dios, desde hace 20 años hemos pasado algunas que otras elecciones de medio término y esta vez vamos a tocar el tema, pero nos vamos a detener en algo importante. ¿Qué es lo importante? Vamos a hablar con el doctor Gastón Marangelo del tema gremial, del tema laboral, cómo está afectando de alguna u otra manera las medidas que se han implementado, qué hace los gremios en definitiva por el bienestar de los trabajadores. Lo vamos a colacionar con lo que dije la semana pasada, en donde un televidente no estuvo de acuerdo, Juan de Berazategui. Quiero contestar y le agradezco a Juan que sintonice Estación Buenos Aires. Pero mire, Juan, hay un tema puntual que es la globalización. Usted dice que no nos interesa absolutamente a nadie el hecho de haber viajado por el mundo y haber conocido distintas realidades y cómo nos veían en el exterior. Yo le decía que no nos veían, que realmente no existíamos en las noticias mediáticas de los distintos países que habíamos estado. Pero usted decía que eso no le importaba a nadie, que había que hablar de lo que pasaba en la Argentina. ¿Sabe lo que pasa, Juan? Que sí le interesa a mucha gente. Por esto mismo que le he comentado de la globalización. Todo lo que le afecte al viejo mundo o a distintos países, inexorablemente va a llegar al país. Incluso la ignorancia, Juan. Le agradezco que siga participando en Estación Buenos Aires. Si no, mire, usted tiene algo que es elemental, que es un control remoto. Y va a encontrar en esta misma señal del cable más de 10 programas que hablan de su Berazategui. De su Berazategui, que es un feudo. Posiblemente ahí le muestren una realidad más consecuente con su pensamiento. Le vuelvo a repetir, gracias por escuchar y ver Estación Buenos Aires. Hacemos una pausa y cuando nos volvemos, continuamos haciendo Estación Buenos Aires y nos metemos de lleno con este fin de semana muy, pero muy particular. Estudio Jurídico Doctores Pastorini y Marangelo. Abogados laboralistas. Asesoramiento y tramitación de juicios de derecho del trabajo individual y colectivo. Visítanos en www.estudiolaboral.net. La Prida 418, piso 2, oficina 5, Lomas de Zamora. Teléfono 4245-5006. Sabemos de lo que hablamos. Defendemos tus derechos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús, en defensa de los derechos del trabajador. En Lanús ya instalamos 2000 luces LED en las principales avenidas del distrito para que vivas más seguro. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús Municipio, cada día un poco mejor. Muy bien, en la continuidad de Estación Buenos Aires, como lo había anunciado al principio del programa, usted ya va a tener dentro de unas horas nada más las elecciones, estamos en veda política, pero hemos invitado para hablar de un tema muy particular que hemos
tocado la semana pasada, que es esto de las reformas laborales, en qué afecta de alguna u otra manera a los empresarios, a los gremialistas y por consiguiente que es el hilo más delgado al trabajador. Pero hemos invitado al doctor Gastón Marangelo, que como todos ustedes saben ya fue columnista de nuestro programa, tiene una participación muy importante y en este caso vamos a hablar precisamente de lo que significa esta reforma laboral y vamos a tocar, usted que nos conoce, vamos a tocar algo de política. Buenas noches, Gastón, bienvenido. Buenas noches, Beto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a vos y a toda la audiencia que te sigue siempre. Muy bien, aquí ustedes ya lo saben, ya lo conocen. Ahí nos decía Jackie fuera de cámara, una periodista amiga nuestra de la casa, y lo vas a presentar como te digo, todo el mundo sabe que es mi hijo el doctor Marangelo. Pero Gastón, ¿qué crees que la gente va a votar el próximo fin de semana? ¿Por las obras que se han hecho? ¿Por la economía que realmente no despega? ¿Por la inseguridad que cada vez es más violenta? Con esta justicia que es más una injusticia que realmente una justicia que hace mella de eso, ¿no? Y por las tarifas, por los ajustes, ¿por qué crees realmente que la gente va a votar? Más allá del partido político que va a haber. Hay muchos, ¿eh? Ahí en un cuarto oscuro vas a encontrar más de 30, 40 boletas de distintos partidos políticos y distintas alternativas. Pero ¿la gente realmente sabe precisamente lo que va a votar? ¿Qué crees vos? Francamente creo que hoy la gente, podríamos creer que votaría con el bolsillo. Esa ilusión que pueden llegar a tener ciertos postulantes, ¿no?, a ocupar los cargos, creo que hoy se encuentra vencida y no sería tanto el índice de elección el bolsillo. Hay un estudio de economistas muy importante que se desarrolló en estos últimos días que habla claramente de que ese espectro, o esa cualidad de decir voto con el bolsillo se está como desfigurando y la gente estaría empezando a visualizar nuevamente una visión de futuro general, porque no tenemos que perder de vista que una elección apunta a elegir legisladores y esos legisladores son los que van a establecer después las normas de conducta y leyes que van a regir en una sociedad. Y con la dificultad que hoy se encuentra la sociedad, con este entramado casi desmembrado, es necesario tener unas nuevas vistas a futuro y que la sociedad deje de pensar tanto en el bolsillo propio. Aquel electorado que tiene, bueno, yo llego a fin de mes con mi plata, bueno, tengo cierta restricción, pero hay un cierto entramado social que se está desmembrando, como te decía antes, y lógicamente, ¿con qué creo que van a votar? Y mi expectativa y el deseo es que se visualice ese futuro social en crecimiento y no el bolsillo propio de cada uno. Claro, en algo tenés razón. Se viene ajustando mucho el bolsillo a la gente. Eso no me cabe la menor duda. Yo creo que hoy, dentro de las preocupaciones, pasa a ser prioritario el tema de la economía. No me cabe la menor duda, hasta hace muy poco, todavía sigue estando latente el tema de la inseguridad. Pero se ha distorsionado, veo en la calle, de los últimos días, concentraciones, manifestaciones, están como calentando un ambiente que realmente no le encuentro el sentido. Yo entiendo que hay sectores sociales que tienen carencia, la han tenido siempre y la siguen teniendo y salen a generar sus reclamos y bienvenido sea que lo puedan hacer en un país libre como es este. Pero evidentemente yo creo que la gente va a empezar a tomar conciencia y a votar precisamente por el bolsillo. Ahí te doy la razón, ¿no? Porque yo creo que las inversiones todavía
al país no están llegando como iban a llegar. Y yo decía en el último programa que lo que está pasando en España, en Italia, con el tema de la reforma laboral, hace de que haya mucha preocupación. Como Juan decía que no le importaba a nadie, yo creo que sí, a la clase trabajadora, al empresario y al gremialismo, realmente hace que se preocupe bastante. Acá íbamos a tener a un dirigente muy importante de la política argentina, que viene del gremialismo, no quiero decir quién era, porque no vino, pero me prometió que después de las elecciones, vaya como le vaya, iba a estar con nosotros hablando precisamente de la reforma laboral. Pero ¿qué significa esta reforma laboral que se quiere implementar o se va a implementar? ¿Y qué coletazos va a tener donde siempre afecta más, que es la clase trabajadora, ¿no? Entiendo que las reformas son los indicios que se vienen hablando de empezar a visualizar o de discutir los beneficios de los trabajadores. Yo creo que en el Cono Sur está pasando eso. El Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, plantea un debate y frente a ese debate, claramente el perjudicado es el trabajador. Hay un prueba y error acá, o sea, visualizan, es como que ponen el tren en marcha y lo detienen en la primera estación y van viendo hasta dónde pueden llegar. Hay una reforma laboral que se inició con la modificación de la ley de riesgo de trabajo. Una ley completamente inconstitucional, ¿sí?, que somete la definición de las cuestiones a profesionales médicos, que sin discutir la calidad profesional médica, no son jueces, no son actores jurídicos que pueden definir una cuestión, unos debates profundos que tienen que tener un tecnicismo jurídico que se les escapa y los desborda. Técnicamente, en lo que es su profesionalismo clínico, no podríamos discutirlo, pero sí jurídicamente la constitucionalidad de la norma, que apunta a favorecer y proteger los capitales de las aseguradoras de riesgo de trabajo, que a su vez es una de las partes que solventa las comisiones médicas. Entonces esa reforma obliga a un trabajador a someterse a las comisiones médicas que no son parciales, no tienen un técnico jurídico, sino que son médicos, están solventadas por las propias aseguradoras de riesgo de trabajo más allá del Poder Ejecutivo. Entonces ya hay ahí un tinte de inconstitucionalidad que la Corte Suprema, años atrás en un fallo, dio 4 puntos interesantes de reglamentación y que no se puede desviar de esa situación, la cual hoy fue totalmente vulnerada. Entonces tenemos un retroceso jurídicamente con esa reforma laboral en pos del beneficio de los capitales financieros de aseguradoras y en detrimento del trabajador. Pero no solo eso, sino que el Ejecutivo Nacional, esa reforma, como que le da un cierre amedrentando al trabajador jurídico, el abogado, el representante de los trabajadores, que esto que surgió hace poco, el término de la mafia, ¿no? La mafia de los juicios laborales, que no hay una mafia laboral, sino que hay condiciones laborales pésimas. O sea, ¿estamos hablando de un sistema? Se quiere indicar que es un sistema de persecución a las aseguradoras de riesgo de trabajo y lamentablemente lo que hay es un descontrol de las condiciones laborales que son sometidos los trabajadores, en la que no hay una mafia, sino que un trabajador se somete a reclamar por consecuencias dañosas producto de lo que le afecta a él, de un trabajo. Exactamente. Entonces, ¿y qué posición tiene hoy el gremialismo frente a eso? ¿Qué es lo que vos creés que el gremialismo vaya a hacer? Las protestas, los paros son inexorables en este metido. Pero no me lo contestes ahora. Hacemos una pequeña pausa y cuando volvamos, continuamos haciendo Estación Bonsai.
Estamos poniendo en valor las escuelas del municipio. Comenzamos la remodelación de 35 establecimientos educativos para que nuestros chicos aprendan en un ambiente más confortable y seguro. Lanús Municipio, cada día un poco mejor. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo. Sucesiones, divorcios, accidente, despido, trabajo en negro mal registrado, accidentes y enfermedades laborales. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo. Joaquín B. González, 2835, Departamento 3, en Lanús Oeste. Para comunicarse con la doctora Mabel Amarillo, mabelamarillo@hotmail.com.ar o al 4-241-3458 o 4-249-2218. Estamos con el doctor Marangelo precisamente hablando de las reformas laborales y todo, cómo le afecta al trabajador en la República Argentina. En países limítrofes ya se está implementando. Hay países que están preocupadísimos con relación a esta nueva visión desde el empresariado, desde el gremialismo y la clase trabajadora, ¿no? Sí, la arremetida que tuvo, por ejemplo, el país vecino Brasil, con la reforma laboral grotesca y grosera en virtud de las condiciones laborales, pareciera ser un paso inevitable de frontera para la Argentina, que el gremialismo tenemos muchas la relaciones actividad laborales sindical, nosotros con ellos. Sí, mucho vínculo empresarial, claro, que apuntan a reducir los costos laborales para tener mayor ganancia. Y en ese reducir costos laborales nos olvidamos y perdemos de vista que hay seres humanos, gente que trabaja en condiciones que son deficientes y sufren las consecuencias de ello. El trabajador y su entramado social más cercano, que es la familia, y la familia a su vez se repercute en la sociedad, o sea que las consecuencias no son solamente al beneficio empresario, sino que empiezan a repercutirse todo este entramado que se ve desmembrado, como te decía al principio. Las actividades sindicales, desde mi punto de vista, sufrieron un quiebre con dándole la posibilidad legislativamente para el surgimiento de la reforma de la ley de riesgo de trabajo. Frente a eso se encontraron con el descontento de sus representados, lo que obligó a hacer un paro. No sé, en una época que no muy lejana, tuvimos una medida nacional y después se fue como disipando la actividad. Fue como callándose de algún modo. Hay beneficios por las obras sociales que se fueron otorgando que quizás obligaron o negociaron quizás beneficios que no son lo de los trabajadores puntualmente. Y lamentablemente estamos frente a una problemática que requiere de la unidad de las fuerzas obreras, pero no se están sosteniendo. Yo creo que, y viste, considerando lo que vos estás hablando, de cara a las próximas elecciones, no de estas que vienen ahora, el próximo domingo, sino es lo que va a quedar a futuro para el mes de octubre, que sería importante que la ciudadanía tome el equilibrio en las distintas cámaras, porque precisamente este tema son lo que van a tener que empezar a discutir, pero y mucho, en las distintas cámaras, sea diputados, senadores. ¿Qué crees que puede pasar? La verdad que las dos fuerzas que se debaten, entre todas, ¿no? Bueno, pero hay dos fuerzas que renuevan su mayoría de bancas, entonces ellos tienen una apuesta muy fuerte, ¿sí? Porque distinto es gobernar con el equilibrio de los poderes, otorgando legitimidad a las normativas que emanan del Poder Legislativo, en contrario a la oposición continua a la posición continua de gobernar mediante decreto, de necesidades de urgencia. Entonces, ahí se deslegitima el poder y ocurren ciertos errores, que
mediante decreto modifican leyes que no declaran la necesidad de urgencia. O sea, en el énfasis de querer gobernar, pierden la gobernabilidad en el Poder Legislativo, entonces con el Ejecutivo, a medida del decretazo antiguo de los años 90, y es lo que se visualiza en cuanto a reforma laboral. Yo creo que vamos a tener que trabajar arduamente para tener un equilibrio en todos los sentidos, porque si vos lo tenemos en este caso en el tema laboral, vamos a tener que trabajar muy seriamente en esto de una justicia que realmente se precie de ser justicia. Hubo fallos últimamente que dejan mucho que desear. ¿Vos creés que la justicia se ha politizado mucho? Un punto y aparte hacemos en el tema laboral. Creo que el Poder Judicial en estos últimos tiempos, técnicamente la justicia laboral nacional sufrió persecución del Ejecutivo, pero que nunca antes se había visualizado. Pero no eran permeables también los jueces, porque hay operadores que iban con sus valijitas a ver a determinados jueces. La verdad que eso claro, pues es un dato que al no tener quizás denuncia y prueba en la justicia, yo no podría validártelo, porque como asesor o como integrante funcional del Poder Judicial, como está bien. Una herramienta más, ¿sí? No podría, eso se le dice corporativo. No podría validar eso, pero sí hoy sufren presiones de juicio político aquellos jueces que se mencionaron en contra de la normativa o en cuanto a la línea de dirección que se baja del Poder Ejecutivo, lo cual es una intromisión insostenible, imperdonable, diría yo, pero que hoy sigue el ministro de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, por la Superintendencia de Riesgo, dictar una resolución para que a los fines de obtener datos de la litigiosidad se indique claramente nombre y apellido del trabajador y el abogado representante que haga algún tipo de presentación en contra de la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, hay una persecución al estilo de la noche de las corbatas. O sea, democráticamente por una resolución, pero son datos que son peligrosos y que no tienen fundamento y razón de ser, más que un empleador diga, esta persona es conflictiva, entonces no lo pongo en mi... Es preocupante, lamentablemente preocupante, y la justicia tiene que sellar rotundamente eso, así que eso, la Corte tiene una tarea, una faena bastante compleja. Gracias, Gastón, por haber participado esta noche en Estación Buenos Aires. Usted sabe bien que lo tenemos asiduamente cada vez que tengamos algún tema que charlar con él. Es un colaborador del programa de hace muchísimos años, así que es tu casa cuando quieras tocar un tema en particular, y a veces van a salir demasiado. Lo tenemos acá, ¿te parece? Dale, muchas gracias. Ya no nos queda nada, como siempre, ¿no? Ah, pucha, cómo pasa el tiempo. Dos cositas. Me llamó una señora muy enojada que me dijo que era azafata. En principio le digo que es una mentirosa, no es azafata. Porque si fuera o si fuese azafata, realmente se hubiera dirigido al programa de una manera totalmente diferente y no tenía voz de azafata. Pero bueno, porque hablamos de Aerolíneas Argentinas. Evidentemente contestábamos algunas apostillas y tenemos muchos mensajes que hablan bien de esos no. Los que hablan bien, es nuestra obligación hablar de los temas que están pasando. Y por último, decirle a la gente que vaya el domingo con la mejor confianza a votar a quien quiera, al cualquiera de los partidos políticos que usted crea que tiene que ser votado. Pero no deje nunca de hacer algo tan lindo y tan divino y tan importante como es emitir un sufragio. Muchos años en este país no lo pudimos hacer. Fíjese lo que está pasando en Venezuela. Vaya, cumpla con su deber cívico. Vote a quien quiera, pero tenga el orgullo de que usted decide quién va a ser la persona que los represente. Esto fue Estación Buenos Aires.
Nos reencontramos dentro de 7 días, ya, precisamente con aquellos que van a quedar de cara a las elecciones de medio término, ya en el final, en octubre. Chao, hasta la semana que viene. Feeling my way through the darkness.